¿Acaso la Biblia habla de la marihuana? La verdad es que sí, y también menciona que Dios la creó. Pero cuando nosotros encontramos esto en la Biblia, también nos ponemos a pensar en otras preguntas como por ejemplo, ¿en qué momento Dios la creó? O ¿por qué? Sobre todo, ¿por qué Dios creó esta planta si sabemos que tiene efectos psicodélicos o alucinógenos? Y no solamente pensamos en esta planta, al pensar en la marihuana también nos ponemos a pensar en otras plantas de las cuales se obtiene drogas, como por ejemplo la planta de la cocaína, de la amapola, los hongos alucinógenos y muchas cosas relacionadas a esto. Antes de empezar, me gustaría mencionar que esto no va a ser un video muy corto, aunque tampoco va a ser un estudio muy largo. Pero sí vamos a ver unas 5 o 6 citas que nos hablan de este tema o que nos arrojan bastante luz acerca de esto. Pero sin más, vayamos a lo que venimos. Dios creó la marihuana. ¿Dónde la Biblia lo dice? Me gustaría que me acompañen, que vayamos juntos a Génesis capítulo 1, versículo 11 y 12, que dice: Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y tal vez usted diga, ahí la Biblia no menciona la palabra marihuana. Lógicamente no. Pero en este versículo indirectamente la Biblia nos menciona que Dios creó esta planta. Y también que esta planta era buena. Y al pensar en eso podemos decir, bueno, ¿cómo una planta, volvemos a repetir, con efectos alucinógenos sea buena? Lo que pasa que originalmente cuando Dios creó a la marihuana no tenía esos efectos. Era una planta buena, pero su genética cambió. ¿Y en dónde dice la Biblia eso? Me gustaría que vayamos al siguiente texto. Y dice Génesis capítulo 3, versículo 17 y 18. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces, aquí la Biblia es donde nos dice que la marihuana cambió, genéticamente cambió, tuvo una mutación, podemos decirlo así. ¿Por causa de qué? Por causa de el pecado. Pero volvemos a repetir, originalmente esta planta no era una planta mala. No era una planta con esos efectos alucinógenos. Entonces, el pecado, volvemos a repetir, fue lo que cambió. Como leímos, dice que la tierra fue maldita por causa del pecado. Y bajo esa maldición fue el cambio que se obtuvo. Como leímos, le dijo a Adán que la tierra entonces produciría cardos y espinos. ¿Ha notado usted los cardos? Voy a ponerle una imagen. Usted ve esa imagen, probablemente la ha visto en algún lado. Esa imagen es un cardo. Pues esa imagen antes era solamente una flor hermosa. No habían esas agujas, esas espinas que lastimaran a los demás, porque nada lastimaba a nadie. Eso es un cardo. ¿Ve esa planta? Eso es un espino. Esa planta o ese árbol, originalmente cuando Dios lo creó bueno, no lo creó con espinos para lastimar.
¿Ve esa otra planta con espinos? Usted puede notar estas plantas con espinos que tienen flores bonitas, pero también espinos que lastiman. ¿Ve esa rosa? Dios no originó o no creó originalmente a la rosa con espinas para que nos lastimaran. Pero el pecado produjo espinas en ella. La maldición que cayó en la tierra hizo que se produjeran estos cambios. ¿Nota usted esas tunas? No las tenían. Las espinas no las tenían. Este chayote que comemos no tenía tampoco esas espinas. Entonces, hermanos, ¿qué produjo todo esto? El pecado. Y toqué estas plantas porque estamos hablando de una planta, de la marihuana. Originalmente, como leímos la palabra de Dios, dice que cuando Dios creó las plantas y terminó de crearlas, dice que las vio y vio que era bueno. Entonces, el cambio en la marihuana se produjo por el pecado, por el pecado. Entonces, esto nos lleva a pensar en otra cosa y que es lógico. Por eso lo relacionamos con esto. El hombre. ¿Cómo Dios creó al hombre en el principio? En el principio el hombre no se enfermaba porque el pecado no había llegado. El hombre no moría, el hombre no sentía dolor. El hombre era perfecto y la Biblia lo dice. Me gustaría que me acompañen ahora a Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, que dice: He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El hombre fue creado recto, perfecto. Dios así lo creó, sin pecado. Pero por causa del pecado, por obedecer a la serpiente, por quebrar las reglas que Dios le puso, más bien la única regla que Dios le puso, por este pecado entró la enfermedad, el dolor, la angustia. Y como ya leímos, por este pecado también fue maldita la tierra. Las plantas sufrieron y tuvieron un cambio. Y en este caso, lo vuelvo a repetir, la marihuana, de la planta de la cual estamos hablando en este momento. Porque la Biblia, vuelvo a repetirlo, hermanos, así lo enseña. Así lo enseña. Y me gustaría que vayamos a otro pasaje de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios allá en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice de esta manera: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice, la muerte entró al mundo por un hombre, por el pecado de un hombre. Y la muerte pasó a todos. La muerte hizo, o más bien el pecado hizo que la muerte entre. Es por eso que estamos como estamos. Y es por eso que esto malo, porque el pecado es algo muy grave, esta maldición no solamente fue para el hombre, sino también para las plantas, como ya vimos, y para los animales. ¿Por qué razón? Porque antes los animales no se comían unos a otros. No fueron creados para eso. Es más, la Biblia dice que los animales que ahora vemos que comen a otros animales o los matan, comían hierba. Y la Biblia, claro que lo dice. Me gustaría que vaya conmigo a Génesis nuevamente, capítulo 1, versículo 30, que dice: Y a todas las bestias de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Fue así. Es decir,
Vuelvo a repetirlo y perdón que lo repita. Los animales no se mataban unos a otros. No se mataban, no se lastimaban. No tenían veneno. Por ejemplo, vea esta imagen. El escorpión no tenía ese aguijón para atacar a otro insecto. No tenía ese veneno para matarlo y para comérselo. La serpiente no tenía esos colmillos y tampoco ese veneno para matar a un ratón y comérselo. El águila no tenía esas garras para cazar un pez, matarlo y comérselo. El tigre no tenía esos dientes para matar a un venado, desgarrar su carne. Claro que no era así. Hermanos, el pecado hizo esos cambios. Porque cuando Dios creó las cosas en el principio, todo era bueno. Todo dice la palabra de Dios que era bueno. Y estoy mencionando estas cosas también porque estamos hablando acerca de la marihuana. Y en el cambio que tuvo esta planta, también fue el cambio que hizo en los animales y primeramente en el ser humano. Y es que tal vez alguien pueda decir, pero los científicos pueden crear una planta porque algunos piensan que la marihuana ha sido una planta creada. No pueden modificar una planta. Porque es cierto, genéticamente se puede modificar una planta, a un animal, incluso a un ser humano. Pero crear, no pueden. Crear algo nuevo, no pueden. Entonces Dios creó la marihuana. No la creó como la conocemos ahora. Por esa razón, uno no puede fumar marihuana, no puede consumirla. Que utilizarla como una medicina es punto y aparte. Que podríamos hablar en otro tiempo de ese tema. Pero aún así, al hablar de la medicina, no le estoy diciendo que alguien pueda fumarla y decir, es que me la recetó el doctor. Pero eso es punto y aparte. Lo que me gustaría que queden claro es que un cristiano no puede fumar marihuana. Porque la realidad de las cosas es que más su carne le pide eso. Y muchos utilizan este pretexto como que es medicinal para alimentar su carne. O el vicio carnal, como querramos tomarlo. Pero antes de eso, me gustaría mencionar una última cita más. Y es que la palabra de Dios dice que el pecado no solamente afectó al hombre, no solamente afectó a los animales, no solamente afectó a las plantas. El pecado afectó a toda la creación. Y aún la creación espera ser redimida. Dice la palabra de Dios allá en Romanos capítulo 8, versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. También toda la creación lamentablemente fue afectada por el pecado. Toda la creación. Por eso fuera del globo terráqueo también las estrellas mueren. Porque también las estrellas mueren. Los planetas. Todo está bajo el dominio de la muerte. En lo que a lo humano y lo creado se refiere. A nosotros. A la tierra. Y me sorprende este dato que cuando Jesucristo fue crucificado, o más bien antes de ser crucificado, le pusieron una corona de espinos. Y uno pregunta, ¿por qué una corona de espinos? ¿Qué significa? ¿Sabe, hermano? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no solamente es para los humanos, es también para la creación. Para redimir, como el versículo que leímos dice, para redimir a la creación que también cayó bajo esta corrupción.
bajo el dominio y la potestad del pecado. Así que, hermanos, no debemos tomar como un pretexto el hecho de que Dios creó la marihuana. Pues entonces voy a fumar marihuana. O el doctor me la recetó. Voy a decirle algo, no quiero parecer religioso ni exagerado, pero es la verdad. Algunas personas dicen, es que para mí es medicinal. Es que cuando la fumo, siento mucha paz. O me pone muy relajado. O me pone más feliz. ¿Sabe algo? El Espíritu Santo nos da paz, nos da alegría, nos da gozo. Nos hace vivir una vida plena cuando le buscamos. Así que no necesitamos. Un cristiano no necesita, aunque diga, es que yo no la fumo, yo la como en unos chocolates. Es lo mismo. Es lo mismo, solo que consumida de diferente manera. El Espíritu Santo puede darte más paz. Puede darte más alegría, más gozo, un gozo que fluye de adentro. Así que no debemos tomar como pretexto estas cosas o el que Dios creó la marihuana para consumirla. Y de ahí podemos relacionar muchas cosas. Pero bueno, el tiempo se ha extendido y como les dije, no es un estudio muy profundo. Pero ojalá pueda, si usted quiere, seguir estudiando por su cuenta. Pero por el momento es todo. Si este pasaje o este video fue de bendición, lo invito a suscribirse, a compartir con alguien que necesita tener este conocimiento acerca de esto, de la marihuana y de otras plantas. Porque hay bastantes incógnitas en la mente de mucha gente que no conoce estos pasajes. Así que si usted quiere bendecir a alguien compartiendo este video, compartirlo con algún joven, alguna señorita, no sé, compártalo. Y si usted quiere suscribirse al canal, puede hacerlo. En el canal subimos pequeños estudios, pequeños fragmentos de la palabra de Dios. También reseñamos libros y algunas cosas relacionadas a la literatura cristiana, pero por el momento es todo. Que Dios los bendiga y que pasen un bonito tiempo. Si es la voluntad de Dios, nos vemos en el siguiente video. Que Dios los bendiga.